y el auto está quieto y hay una fuerza que se le imprime y lo haga mover, es porque hay un cambio de la velocidad. Cuando aumenta la velocidad, eso quiere decir que hay aceleración. Hay aceleración. En la segunda ley de Newton hay una ecuación que es la que uno utiliza para, para calcular Ya cuánta está grabando, cantidad de profe. fuerza. Sí, ya está grabando. Cuando, cuando hay cuando hay una cantidad de fuerza, uno puede calcular esa fuerza que uno utiliza para mover los objetos. En un gimnasio, en un gimnasio, el objeto, digamos, hay una mancuerna y la mancuerna pesa 20 kilogramos, es de masa de 20 kilogramos. Y entonces, alguien que coja la mancuerna y la quiera mover o alzar, uno puede calcular esa fuerza, esa fuerza dentro de una ecuación. La ecuación es la segunda ley de Newton. Entonces, les voy a primero a dar un ejemplo de cómo es que uno físicamente identifica la segunda ley de Newton. Entonces nos vamos a imaginar que estamos en la casa y tenemos el sofá. Entonces está el sofá. Y vamos a empujar el sofá hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado o hacia el otro. Lo vamos a mover. Lo vamos a mover. Entonces, tenemos el sofá, le vamos a poner una fuerza y lo vamos a mover. Entonces, esa fuerza es proporcional a la aceleración del movimiento. Es decir, estaba quieto y se empezó a mover. Entonces empezó a aumentar su velocidad, por ende aumenta la aceleración. Ahora nos vamos a imaginar ese mismo sofá, pero hay alguien sentado ahí. Hay alguien sentado. Y entonces esa persona va a intentar mover otra vez el sofá con alguien sentado ahí. Entonces sería algo así. Entonces empieza a mover y tiene que hacer más fuerza para que se empiece a mover. Cuando estaba quieto, lo movió fácil. Cuando alguien está sentado y lo va a mover, el movimiento es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hay mucho más peso, hay mucha más masa en el sofá. Pero también lo podemos ver que está quieto, ¿sí o no? Se sentó una persona, un invitado, y después se sentó otra persona. Hay dos personas sentadas. ¿Listo? Y llega la misma persona y va a empujar. Entonces ahí se vuelve mucho más complicado porque hay mucho más peso. Entonces ahí podemos sacar dos conclusiones. La primera, que la fuerza es proporcional a la aceleración. Es decir, si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración en la misma medida. Es decir, sube la fuerza, sube la aceleración. Suben igual. Es la misma proporción. ¿Listo? Eh, si se imprime la misma fuerza cuando está quieto, la aceleración va a ser proporcional. Si aumenta el peso, que aumenta el peso, y es la misma fuerza, ahí la aceleración disminuye porque es mucho más complicado y va a ser menos espacio el que se va a mover, digámoslo de cierta manera. Usted empujó solo el sofá y lo movió 4 metros. Cuando se sentó alguien encima, ya no lo puede mover los 4 metros, sino lo movió 2. Entonces, bajó el espacio, bajó la aceleración. Es decir, aunque fue la misma fuerza, bajó la aceleración. Ya con las dos personas encima, se implicó la misma fuerza, entonces ya no fueron 4 metros cuando era solo o 2 cuando había una, sino fue menos, 1 metro. Eso quiere decir que cuando aumenta el peso, la aceleración disminuye. Entonces hay dos proporcionalidades. Cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración, que sería la primera, y la segunda, cuando aumenta el peso, la aceleración disminuye. Entonces eso lo vamos a ver en la fórmula mágica
en la ecuación de la segunda ley de Newton, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Para que entiendan más la proporcionalidad, con un dibujito que hice, o que Profe, encontré, porque yo es no la sé primera. dibujar. Ya les voy a mostrar con el dibujo para que entiendan las dos proporcionalidades. Bueno, porfa me avisan si ya pueden ver mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla, mujeres de Dios? No, profe, ya, ahora sí, profe. Listo, entonces voy a hacer el recorderis. Entonces, vamos a imaginar que la caja es el sofá. La caja amarilla. Es el sofá y pesa 80 kilogramos. Y hay una persona que sería la flecha roja que le va a poner una fuerza de 750 newton. Se llama Newton porque fue la persona que hizo el estudio, hizo la averiguación y propuso la fórmula, la ecuación. Entonces, a la fuerza en la ecuación la vamos a llamar Newton. Entonces, cada respuesta que dé fuerza se le va a llamar Newton. Entonces, la primera proporcionalidad era, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Es decir, cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Eso quiere decir que es proporcional. Pero la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Es decir, cuando aumenta el peso, la aceleración va a disminuir. Entonces lo vamos a ver con el dibujito acá. Entonces, vean que la primera caja está el señor empujando y hay una fuerza y arriba de la caja dice una aceleración. Cuando aumenta la fuerza, que sería 2 veces la fuerza, arriba la aceleración va a ser 2 veces la aceleración. Y en la tercera caja aumentó 3 veces la fuerza, es decir, que son 3 veces la aceleración. Es decir, cada vez que aumenta la fuerza, va a aumentar la aceleración. Cuando es la misma caja, ahí no hemos aumentado el peso de la caja sigue siendo la misma y la fuerza aumenta. ¿Listo? Eso es para explicar la proporcionalidad. Cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Esa sería la primera. La segunda es cuando aumenta las cajas, el número de cajas. En el ejemplo que yo di era cuando estaba el sofá solo, después sentamos a una persona y después sentamos a la otra. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar eso aquí en el diagrama? Entonces, uno aumenta la fuerza, entonces una fuerza, una aceleración. Entonces, están las dos cajas. En el ejemplo que yo puse fue cuando se sentó alguien en el sofá. Entonces, la misma persona empuja con la misma fuerza esas dos cajas. Pero vea que ya la aceleración no va a ser una aceleración, sino la mitad de la aceleración. Es decir, se redujo la aceleración porque aumentó el peso. Y en la tercera, ya no es 2 cajas, sino 3 cajas. O sea, 3 veces la masa. Entonces, es la misma fuerza, vea, porque es la misma persona con la misma fuerza, pero ya no va a ser 2 veces la mitad de la aceleración, sino va a ser 3 veces la mitad. Es decir, que se redujo 3 veces. Entonces, tenemos en el primer ejemplo, con una caja, la fuerza 1, aceleración 1. Para el segundo ejemplo, la misma fuerza, pero aumentó el peso, es decir, 2 veces la masa, se redujo a la mitad la aceleración, es decir, 1/2 de la aceleración. Y en la tercera, aumentamos a 3 cajas, es decir, 3 veces la masa, es la misma fuerza, pero la aceleración se redujo 3 veces, es decir, 1/3 de la aceleración.
Eso es más que todo como para explicar lo que sucede en la vida cotidiana. Ahora lo vamos a ver cómo lo podemos plasmar dentro de esa ecuación que propone Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces les voy a mostrar aquí la ley de Newton. Entonces dice, la segunda ley de Newton es fuerza, que sería la F mayúscula, es igual a M, que sería la masa, por A, que sería la aceleración. Entonces la ecuación sería fuerza es igual a masa por aceleración. Existen, de esta fórmula salen tres fórmulas. Entonces, si tienen ahí el cuaderno, anoten las tres fórmulas, les voy a dar las tres formulitas. Entonces, la primera, anótenla. Fuerza es igual a masa por aceleración. La segunda, masa es igual a fuerza sobre aceleración. Esa sería la segunda formulita que vamos a utilizar para los ejercicios. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Y la tercera sería aceleración, que es la que tengo aquí en el primer ejercicio, es igual a fuerza sobre la masa. Entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla y se las voy a mostrar aquí para que las puedan copiar. Aquí están, véanlas acá. Esperen que ya va a dejar de compartir pantalla. Ahí. Listo, véanla acá. Entonces, la primera. Fuerza es igual a masa por aceleración. A ver si la puedo mostrar acá. Cópienla pues, la primera, vea. Fuerza es igual a masa por aceleración. La segunda. La que le dicté. Masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Cópienla. Y la tercera es aceleración igual a masa, aceleración igual a la fuerza sobre la masa. Entonces tenemos, primera, fuerza es igual a masa por aceleración, que es la primera ley de Newton. La segunda, ¿de dónde sale? Esta masa está multiplicando, la pasé a dividir a la fuerza. Entonces sale, aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Y la tercera sería masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. La voy a separar aquí para que la puedan anotar las tres al tiempo. Voy a volver a compartir la pantalla para poder explicar el ejercicio. Bueno, porfa me avisan si ya pueden ver otra vez mi pantalla. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Listo, entonces
Vamos a hacer el ejemplo que teníamos de la cajita amarilla arriba. Entonces decía, si empujamos una caja con una fuerza de 750 newton y esta pesa 80 kilogramos, la pregunta sería, ¿cuál es la aceleración que lleva la caja? Entonces, como nos están preguntando la aceleración, utilizamos la fórmula que dice A igual a fuerza sobre la masa, porque es lo que nos están preguntando. Entonces, tenemos la fuerza y tenemos la masa. Entonces, lo que hacemos es reemplazar el valor de la fuerza y el valor de la masa. Entonces, yo les decía que yo despejé. Entonces, la masa la pasé a dividir. Entonces, nos quedó la aceleración es igual a la fuerza. Esa fórmula, la aceleración es igual a la fuerza. ¿Pero cuánto era la fuerza? 750 newton. Entonces tenemos 750 newton. ¿Por qué pongo todos estos valores? Entonces les voy a mostrar aquí. Entonces, un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque las unidades de la masa, vea, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, las unidades de la masa, que sería kilogramo, se multiplica a las unidades de la aceleración. Y la aceleración es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, las unidades de newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Siempre van a ser las mismas. Es decir, si tenemos 2 newton, tenemos 2 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Si tenemos 50 newton, sería 50 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Si tenemos 750 newton, que es lo que nos dice el ejemplo, vea, 750, sería 750 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, de ahí son estas unidades que yo puse acá. Entonces, tenemos que decía que 50 newton. Pero newton, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. De ahí salieron esas unidades de medida. Sobre la masa. Pero la masa, ¿cuánto es? 80 kilogramos. Entonces, masa sobre 80 kilogramos. Entonces, lo que yo hice acá fue cancelar las unidades de kilogramo con kilogramo. ¿Por qué yo puedo cancelar kilogramo con kilogramo? Si ustedes tienen en fraccionarios, cuando uno estudia fraccionarios, cuando uno tiene una unidad arriba en el denominador y una en el numerador, perdón, y una misma unidad en el denominador, uno puede cancelarlos y decir que eso es igual a 1. Es decir, 2 dividido 2 es igual a 1. 4 dividido 4 es igual a 1. 50 dividido 50 es igual a 1. Pero si tenemos unidades, nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, metro dividido metro es igual a 1. Centígrados sobre centígrados es igual a 1. Banano dividido banano es igual a 1. Pera dividido pera es igual a 1. Y todo número 1 multiplicado por cualquier otra cosa es lo mismo. Es decir, 4 por 1, 4. Manzana por 1, manzana. Centígrados por 1 da centígrados. Entonces, aquí podemos cancelar kilogramo con kilogramo, porque kilogramo dividido kilogramo es igual a 1. Entonces, 1 por cualquier cosa que esté ahí multiplicando va a ser lo mismo. Entonces, por eso lo podemos simplificar. Entonces, cancelamos la unidad de kilogramo con unidad de kilogramo. Entonces, nos queda metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahí tenemos 750 metros sobre 80 segundos cuadrados. Hasta ahí no he hecho la división. Hasta ahora cancelé los kilogramos. Cancelé los kilogramos. Y ahí ya hacemos el cálculo con la calculadora o hacemos la división manual como uno conoce. Entonces, dividimos 750 dividido 80. Eso nos da 9.375 metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades reales de la aceleración.
Entonces, cuando se habla de aceleración, se habla de metros sobre segundos cuadrados. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Por favor. Profe, ¿este ejercicio está montado en la plataforma para guiarnos? Sí, señora. Sí, señora, ese está montado. Tranquila que ese está Profe. montado. El segundo ejercicio dice, de ejemplo, si empujamos la misma caja, es decir, 80 kilogramos, porque es la misma, a una aceleración de 30 metros sobre segundo, es decir, ya nos están dando es la aceleración, ¿cuánta fuerza debemos aplicar? Entonces, cuando nos preguntan ¿cuánta fuerza? Utilizamos la primera fórmula que yo les di. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, tienen que tener cuidado a la pregunta que les hacen. ¿Listo? En este caso nos están preguntando la fuerza. Entonces, nos dan la aceleración, que es 30 metros sobre segundos, y nos están dando la masa, que es la misma del ejercicio anterior, porque dice que es la misma caja. Entonces, ya sabemos que la... Listo. Entonces, tenemos la aceleración y tenemos... Entonces, ¿la masa cuánto vale? 80 kilogramos, que fue lo que yo puse aquí, vea. 80. Por la aceleración, pero la aceleración también nos la están dando. Acá está. Entonces la ponemos aquí al lado. Por la aceleración, que sería 30 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicamos. Ya, eso es todo. Eso es muy sencillo, estos ejercicios. Entonces lo que hacemos es multiplicar 80 por 30. Entonces, según la calculadora, eso es 2400. Ponemos las unidades, bajamos kilogramos, bajamos metros sobre segundo cuadrado. Si se dan cuenta, son las unidades de Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza es igual a 2400 Newton. ¿Alguna pregunta? Ese estuvo más sencillo que el anterior. ¿Qué viene? Ese también está en la plataforma. ¿Preguntas? Profe, disculpe esa tarea. ¿Ninguna? ¿Quieres subirla? Sí. Profe, disculpe que si esa tarea. No, esta no es la tarea, Estos son los ejercicios explicativos. La tarea la van a encontrar allá también montada, son unos ejercicios muy parecidos a estos. Toca subirlo. No les voy a preguntar algo que yo no les haya explicado. No, esto no hay que subirlo, esto ya está colgado ahí. Solo me suben la foto de la tarea que les puse, que esa está ahí en la plataforma. Pero esta vez no les dejé tarea, sino solo trabajo en clase. Que sí, hoy. Sí, la de hoy. Bueno, ok, gracias. Sí, no, la de hoy. Estos ejercicios están montados en la parte explicativa como fórmulas. Ahí yo les puse desempeños, fórmulas, y les puse una tarea que se llama trabajo en clase. Ahí les dejo como 4 ejercicios. Son parecidos a estos. Entonces se pueden guiar con estos para resolver los que yo les dejé. Esto es muy sencillo. En tarea yo les pregunto, hallen la masa, hallen la aceleración, hallen la fuerza. Entonces usted, dependiendo de la pregunta que yo les hago en el trabajo en clase, ustedes utilizan una de las 3 fórmulas que les dejé. Entonces, cuando es fuerza, entonces ya saben, fuerza es igual a masa por aceleración. Si pregunto, ¿cuál es la aceleración? Entonces utilizan aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Y si les pregunto, ¿cuál es la masa? ¿A cuánto equivale la masa? Entonces utilizan masa es igual a fuerza sobre aceleración. Esto es el tema de física, es muy sencillo, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿Alguna pregunta hasta Profe, ahí? Para pasar a trigonometría. En la plataforma. Dígame. Eso está subido en la plataforma del 29. Sí, señora. O sea, esos son explicativos apenas, ¿sí? Sí, estos 2 ejercicios son los explicativos y también les subí ahí el trabajo en clase. Profe, una pregunta.
porque está como tarea asignada y pues la verdad no tengo ni idea, la verdad, es que eso sí es, imagínense. Eso es un enredo el berraco porque ahí describe con tus palabras la segunda ley de Newton. Eh, y la otra es Esa es esta. la tarea, esa es la tarea. Ah, bueno. Y la otra son 2 ejercicios que yo puse ahí para que ustedes lo desarrollen. Profe, El una de la pregunta. caja y cuál más, profe. El de la caja y el que se está viendo. Eso es lo que yo tengo El de un balón de fútbol. No. Póngale cuidado. Allá yo les colgué este archivo que ustedes les estoy mostrando, donde aparece la caja amarilla, aparece el señor empujando la caja y aparece esta hojita que dice segunda ley de Newton y los 2 ejercicios, eso aparece ahí como fórmulas en el archivo que yo les puse. Y les puse les asigné 2 tareas, una que se llama trabajo en clase, que son 2 ejercicios parecidos a estos. Ah, bueno, profe. Son unos ejercicios parecidos a estos. No son estos. Yo pregunto porque porque es estos que en son mi los que correo, estamos a mi haciendo en correo no me clase. ha llegado nada. Puse 2. Entonces, pues la verdad, por eso pregunto, no tengo sino lo del 29, que eran los desempeños y eso. Y pues a mi correo no me ha llegado lo que usted dice, profe, que ya subió. Ni a la plataforma, yo tengo abierta la plataforma y no me aparece. Sí, mira. Entonces, pues, Espera a ver si les puedo mostrar acá una cosa. Póngale cuidado. Ahí deben estar todavía viendo mi Classroom. Les voy a mostrar cómo les debe aparecer a ustedes. ¿Esta es la última clase que tienen hoy? Profe, es que creo que está ¿O es ahorita en lo tienen de otra clase? ¿No, trigonometría. cierto? No, señor, creo que la pantalla que tiene es lo de trigonometría, profe. Es de trigo, pero aparece igual, totalmente igual. Vea, yo normalmente les dejo. Donde dice desempeños, solo cuelgo un archivo donde están los desempeños de la sesión. Les pongo otra que se llama trabajo en clase. Ahí en trabajo en clase les colgué 2 archivos. Uno que se llama guía, que es donde está la tarea que deben hacer, y está otro archivo que se llama fórmulas, que es donde está el archivo que les acabo de mostrar. Y hay otra que se llama tarea de sesión. Pero les muestro entonces la de física que yo la tengo acá también. Uy, perdón. Ay, por más que le busque, no aparece. Profe, una pregunta es que en un ejercicio salen Yo ahorita 3. ahí en el tablón les voy a poner los códigos de la clase para que entren directamente a la clase y no al correo, porque de pronto al correo no les estén llegando uno que otro ejercicio, entonces más fácil es que entren a la clase y no al correo. Sí, profe, es que a mí no me aparece ni en la Miren, Classroom, no tiene me que aparece. aparecer así, vea. Vea, aquí yo les puse, vea, en trabajo en clase de la sesión 11 debe aparecer un archivo que se llama diagrama sesión 11, que ese es donde está la caja, vea, ahí se alcanza a ver. Y hay otra que yo les llamo guía de trabajo en clase. Miren lo que debe salir exactamente. Se los muestro de una vez. Sí, profe, ahí está. Vea, ¿sí ve? Son 3 ejercicios que puse. 1, halle la fuerza que utiliza una persona que empuja una caja a una aceleración. Es decir, les estoy dando la aceleración. Y dice que una caja pesa 70. Entonces ahí tienen que utilizar fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ahí utilizan ese, hallan el ejercicio, multiplican, les da un resultado. Después, para el segundo, también la fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, tienen que darle 3 resultados distintos. Cuando la caja pesa 70, cuando la caja pesa 120 y cuando la caja pesa 320. La aceleración es la misma para los 3 ejercicios. Ese ejercicio se hace igual que el segundo que les mostré, igual que este, vean. Este ejercicio se hace igual que este segundo.
Entonces, para la primera caja utilizan esta fórmula, para la segunda caja utilizan esta misma fórmula y para la tercera caja utilizan esta misma fórmula. Eso es lo que ustedes se van a encontrar ahí. Para el segundo punto, que dice, ¿cuál es la aceleración de un objeto que es empujado a una fuerza? Entonces, vea que yo les doy, si su peso es de 30, es decir, ahí utilizan la fórmula aceleración igual a fuerza dividido masa. Entonces, para el segundo punto utilizan esa fórmula. Y para el tercero, vea que yo les digo, un futbolista le pega a un balón con una fuerza de 30 newton. Entonces les estoy dando la fuerza. Y el recorrido es recto a 30 metros sobre segundo cuadrado. Es decir que deben hallar el peso del balón, o sea, la masa. Ahí utilizan la tercera fórmula. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Es decir, le dejé un ejercicio para cada fórmula que les di. Ahorita les voy a mostrar las tres fórmulas para que no tengan inconveniente. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en física. Y en la tarea, que es otra distinta, miren, aquí les voy a mostrar. La tarea solo les dije, vea, describe con tus palabras la segunda ley de Newton y de un ejemplo de la vida cotidiana. Yo les di el ejemplo del sofá. Ustedes me pueden poner otro ejemplo. Para mí, la segunda ley de Newton es cuando tenemos un objeto y lo vamos a mover de sitio y necesito utilizar una fuerza para poderlo mover. Ahí me están explicando la segunda ley de Newton. Y el ejemplo, llegué a donde mi papá y mi papá tenía el carro varado y me pidió el favor que le empujara el carro 1 metro adelante. ¿Listo? Me dio el ejemplo de la vida cotidiana. Esa es la tarea. Entonces son dos cosas distintas. ¿Para cuándo me tienen que subir eso? Antes de que lleguemos a la siguiente clase. Es decir, tienen toda la semana para que me hagan esos 2 puntos, esas 2 tareas. Y en trigonometría pues van a encontrar algo muy parecido. Ahorita en el tablón, yo les voy a volver a colgar, los códigos de las clases. Profe, a mí no me llegó el correo de la tarea. Entonces pueden entrar con el código a mi Classroom y van a encontrar ahí todos los trabajos. Entonces ahorita yo les cuelgo los códigos en el tablón para que ustedes los tengan por si no les llega algún trabajo, ¿vale? Ok, profe. Listo, nos fuimos para trigonometría. En trigonometría, la última clase que tuvimos, estuvimos hablando de las funciones, de cómo graficar las funciones trigonométricas. O sea, cómo graficamos seno, cómo fue que graficamos coseno y cómo fue que graficamos tangente. El día de hoy vamos a hablar ya no de cómo se grafican, sino qué función tienen esas funciones trigonométricas, para qué se utilizan, por qué es necesario saber el seno o por qué es importante saber el coseno y la tangente. Hoy nos vamos a centrar en el seno, en el teorema del seno. La siguiente clase, es decir, de hoy en 8, nos vamos a centrar en el teorema del coseno. Y el siguiente creo que es la de tangente. Hoy es exclusivamente seno. Hoy es exclusivamente el seno. Entonces, para poder hallar el teorema del seno, se hace desde un triángulo. Desde un triángulo. Un triángulo que tiene 3 ángulos y tiene 3 lados. Ese triángulo, yo le puse a los lados, les puse letras mayúsculas. A los 3 lados. A, B y C, pero mayúsculas. Y a las esquinas de los triángulos, eso se llama ángulo. Y a esos ángulos les puse letras minúsculas. El teorema del seno
el teorema del seno se expresa de la siguiente manera. A mayúscula sobre seno de A, B mayúscula sobre seno de B y C mayúscula sobre seno de C. Hoy les voy a explicar de dónde sale esto. ¿Cuál es la fórmula matemática de por qué salió esto? Y les voy a mostrar un ejemplo de una aplicación de esta fórmula. Primero vamos a mirar de dónde salió. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los tres ángulos del triángulo deben sumar 180 grados. Siempre. Es decir, A minúscula más C minúscula más B minúscula tiene que sumar 180 grados. Los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Como suman 180 grados, de esa forma podemos calcular los ángulos si en algún ejemplo nos hace falta uno o nos hacen falta dos. Porque ya sabemos que los tres ángulos deben sumar 180 grados. Entonces, de modo que si sabes las medidas de dos ángulos, puedes obtener el tercero completando 180. Eso fue lo que les estoy diciendo. Entonces, ya sabemos que los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Este triángulo que yo les muestro aquí, yo lo voy a nombrar triángulo primario. Es decir, el primero que les mostré. El triángulo primario, para poder hallar el teorema del seno, tengo que dividir el triángulo en dos. Entonces yo le tracé una línea que divide el triángulo y me da dos triángulos distintos. Pero esos dos triángulos tienen un mismo lado que se va a llamar Z, que fue con lo que yo dividí. Entonces yo divido el triángulo en dos y ese nuevo lado lo voy a llamar Z mayúscula. Z mayúscula. Entonces, yo lo que hago es coger el triángulo que tengo mirando mi pantalla al lado izquierdo, lo bajé y a esa esquina de ese ángulo lo encerré con color rojo a B minúscula, para identificar que es el triángulo del lado izquierdo. Y el triángulo que yo miro la pantalla al lado derecho, lo bajé también y encerré el ángulo minúscula de A minúscula, también lo encerré con color rojo para identificar los dos triángulos. Entonces me quedó un triángulo al lado izquierdo y un triángulo al lado derecho. Entonces, cuando nosotros miramos los triángulos, vemos que también estos dos nuevos triángulos que nos dieron tienen también tres esquinas y esas esquinas pues también tiene tres ángulos. Es decir que este triángulo de acá también tiene tres ángulos y este triángulo del lado derecho también tiene tres ángulos. Cuando un triángulo me identifica que uno de esos tres ángulos, uno de ellos es de 90 grados. Ahí, digamos, por intuición, ya sé que ese triángulo lo tengo que resolver por razones trigonométricas. Por razones trigonométricas. Entonces, necesitaría saber cuáles son las razones trigonométricas y cómo se identifica una razón trigonométrica. Entonces, yo aquí abajo de la hojita, encerrado como en un cuadro rojo, puse todas las razones trigonométricas que existen. Y enfrente de cada una, yo pongo a qué lados se identifica cada función trigonométrica. Entonces, las voy a nombrar. Tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Yo no sé si el profesor que les dio a ustedes clase antes de que empezara la cuarentena les haya explicado
les haya o nombrado en trigonometría las funciones trigonométricas y les haya contado que cada lado del triángulo tiene un nombre distinto. Que cada lado del triángulo tiene un nombre. Entonces, los tres nombres, ¿se acuerdan que yo en la evaluación les puse un punto que nombre los tres lados del triángulo? Entonces, uno se llama cateto opuesto, uno se llama cateto adyacente y el otro se llama hipotenusa. Entonces, a partir de esos tres lados, podemos identificar cuál le corresponde a cada función trigonométrica. Entonces, a seno le corresponde el cateto opuesto y la hipotenusa. A coseno le corresponde el cateto adyacente y la hipotenusa. Al tangente le corresponde cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A la cotangente le corresponde el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. A la secante le corresponde la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y a la cosecante le corresponde la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Pero como estamos hallando es el teorema del seno, nos vamos a centrar exclusivamente en el seno. Entonces, según esto, a seno le corresponde el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, aquí, al lado de los dos triángulos que nos salieron del triángulo primario, puse la razón trigonométrica que nos sirve, a la cual nos vamos a fijar. Entonces tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, a partir de esta función trigonométrica, tenemos que nombrar los lados dependiendo del ángulo que vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar el ángulo A que el ángulo C. Entonces voy a explicar de dónde sale la posición de cada lado. Algo que sí tienen que tener claro es que la diagonal del triángulo siempre se va a llamar igual. Siempre. Para cualquier función trigonométrica, la diagonal del triángulo se va a llamar hipotenusa. Siempre. Esa diagonal se va a llamar hipotenusa siempre. Pero el cateto opuesto y el cateto adyacente sí tienen que tener cuidado del ángulo desde donde se mire. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, lo vamos a mirar desde el ángulo A minúscula. Entonces, ahí ese ángulo lo puse de color rojo. Entonces, como lo vamos a observar es desde este ángulo, entonces, el ángulo que está, el lado que está pegado a ese ángulo que vamos a observar, en este caso sería A, el lado que está pegado se va a llamar adyacente. Y el lado que está enfrente al ángulo, lo vamos a llamar el opuesto. Entonces, para este triángulo, la hipotenusa sería B mayúscula. El opuesto sería Z. El opuesto sería Z. Y el lado pegadito sería adyacente. El lado adyacente. Para el otro triángulo, es decir, el del lado izquierdo, lo vamos a observar desde B. Desde B, también lo puse en color rojo. Entonces, para este triángulo, ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería la hipotenusa ahí? La A. La A, porque sería la diagonal. Siempre va a ser la... Exacto. Entonces, la diagonal sería la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Z. Z. Z, porque es el que queda enfrente. Muy bien. Entonces, Z sería el cateto opuesto. Y el adyacente, pues, sería el que está pegadito. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a utilizar la razón trigonométrica. Entonces, para el triángulo del lado derecho, vamos a utilizar seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿seno de cuál ángulo?
del ángulo del cual estamos observando. Entonces, el que está encerrado es A minúscula. Entonces sería seno de A. Entonces, seno de A es igual. Entonces teníamos que cateto opuesto, porque seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es Z. Entonces ahí por eso puse Z, vea. Z dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa es B. B. Entonces ahí puse B. B mayúscula. Entonces ya tenemos la primera parte del triángulo, que sería seno de A igual a Z sobre B. Ahora vamos a ver el del segundo triángulo, es decir, el del lado izquierdo. Entonces, seno ¿de cuál ángulo? Del que vamos a observar. En este caso ya no sería A, sino sería B. Entonces, seno de B, porque estamos mirando otro triángulo distinto, seno de B es igual a cateto opuesto, que sería Z, entonces pongo Z, dividido la hipotenusa, que sería A mayúscula, A mayúscula. Entonces nos dio que el segundo triángulo es seno de B es igual a Z sobre A. Ya teniendo la razón trigonométrica de cada uno de los dos triángulos, vamos a utilizar esas dos ecuaciones que nos acabó de salir. Entonces, para eso, vamos a dividir la hoja en dos. Entonces, vamos a poner la fórmula que nos salió del triángulo izquierdo al lado izquierdo y la fórmula que nos salió del triángulo derecho al lado derecho. Entonces tenemos acá que el triángulo del lado izquierdo nos dio seno de B es igual a Z sobre A, y al otro lado tenemos el del lado derecho que sería seno de A igual a Z sobre B. Aparte del seno, que es obvio que se repite, ¿qué elemento se repite en las dos ecuaciones, muchachos? Z. Z es el que se repite. Entonces, como se repite Z, vamos a despejar Z acá en seno de A igual a Z sobre B y vamos a despejar Z en seno de B igual a Z sobre A. Vamos a despejar. Entonces, del lado izquierdo de la pantalla tenemos que A mayúscula está dividiendo a Z. Entonces, como está dividiendo, vamos a pasarla al otro lado a multiplicar. Entonces nos da A por seno de B igual a Z. Ahora vamos a ver el lado derecho de la pantalla. Entonces el lado derecho de la pantalla dice que B está dividiendo a Z. También está dividiendo a Z. Entonces como está dividiendo, lo vamos a coger y lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos que B por seno de A igual a Z. Entonces ya nos dio otras dos ecuaciones. Dos ecuaciones donde Z se repite. Si ustedes se dan cuenta, ese es el mismo lado que se repite a lo primario, vea. Si ve que Z es el lado que se repite tanto en el triángulo del lado derecho. Entonces, como se repite y es el mismo lado, es igual, el lado es igual, podemos igualar las dos ecuaciones que nos dio. Entonces, como estas dos ecuaciones, el Z es el mismo lado, las podemos igualar. Entonces, quitamos Z de acá y quitamos Z de acá. Entonces, bajamos A seno de B y bajamos B seno de A. Los bajamos acá. Entonces, como ya los bajamos, los vamos a igualar. Entonces ponemos el signo igual dentro de los dos. Entonces tenemos A seno de B es igual a B seno de A. Entonces, tenemos que hacer algo muy sencillo, es dejar bananos con bananos al lado izquierdo y manzanas con manzanas al lado derecho. Entonces, para eso pues tenemos que pasar las manzanas para donde las manzanas
y los bananos para donde están los bananos. Entonces, aquí A está multiplicando seno de B. A está multiplicando. Entonces, cojo A y lo paso al otro lado a dividir. Por eso lo puse acá, vea, dividiendo. Y cojo B, que está multiplicando a seno de A, y lo paso al otro lado a dividir. Entonces, ya haciendo eso tenemos seno de B sobre B mayúscula, o sea, ya tenemos bananos con bananos, es igual a seno de A sobre A. O sea que ya tenemos manzana sobre manzana, pera sobre pera. Entonces, ya teniendo esto, vean que ya tenemos parte del teorema del seno. El teorema del seno decía que era A sobre A sobre seno de A igual a B sobre seno de B y C sobre seno de C. Ya tenemos dos. Ya hallamos dos, vea. Ya tenemos dos. ¿Qué fue lo que nos salió? A sobre seno de A y B sobre seno de B. Pero ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿y cómo sacamos C sobre seno de C? Entonces, yo les diría, bueno, si tenemos este triángulo primario, y tenemos que A y B son iguales, porque vea, A es igual a B, eso quiere decir que por descarte C va a ser igual a A y va a ser también igual a C. Entonces, como es por descarte, aquí hallamos el 70%. Ya es el 70% del teorema del seno, nos hace falta el 30%, el otro 30%. Pero como todos son iguales, por descarte ya sabemos que seno de C sobre C es igual a seno de B sobre B y seno de A sobre A. Entonces, esta manera que acabamos de hacer es la manera que podemos identificar el teorema del seno. De eso salió el teorema del seno. O sea, la persona que estaba desocupada por allá hace mucho tiempo en la casa y no tenía nada que hacer y se puso a jugar con los números, dijo, bueno, vamos a hacer esto. Y empezó a jugar allá en su casa. De esa manera fue que sacó este teorema. Desocupado, ¿sí o no? Uno desocupado, ¿qué se pone a hacer? A lavar la loza. No, mentiras. Entonces, esa es la manera de hallar el teorema del seno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. Listo, entonces ahora vamos a ver una aplicación. Usted dice, bueno, profe, y toda esa cháchara que nos acabo de dar se escuchó muy bonita, pero ¿para qué la necesitamos? O sea, dígame un ejemplo de la vida real para poder utilizar toda esa cháchara. Entonces yo les digo, listo, la vamos a hacer. Entonces aquí les puedo poner un ejemplo. Listo, entonces se van a imaginar, que nos fuimos de excursión para el centro de la ciudad y estamos caminando sobre la Séptima y estamos a 5 cuadras, no, pongámosle más cuadras, 10 cuadras a la Torre Colpatria. Entonces, el dibujo que ustedes ven acá es un edificio. Entonces, estamos aquí a 6 cuadras y yo les digo, uy, muchachos, ¿alcanzan a ver el borde de la Torre Colpatria? Entonces, todo el mundo va a mirar hacia arriba y decir, sí, profe, yo la alcanzo a ver. Entonces, ahí estamos viendo, vamos a poner un ejemplo, a un ángulo de 20 grados hacia el techo de la Torre Colpatria o de un edificio, al techo del edificio.
al techo del edificio. Y yo les digo, listo, ahí estamos viendo el techo a un ángulo de 20 grados. Entonces todos me van a decir, listo, profe, re bien, excelente. Entonces les voy a decir, listo, nos vamos a desplazar 100 metros adelante. Entonces nos desplazamos 100 metros adelante. Entonces nos paramos en el siguiente punto y yo les digo, listo, muchachos, ahora vamos a volver a ver el techo del edificio. Entonces todo el mundo ya no lo va a ver tan fácil, sino va a tener que subir mucho más la mirada para poder ver otra vez el techo del edificio. Entonces, como tuvimos que subir mucho más la mirada, eso quiere decir que el ángulo de proyección subió. Ya no es 20, sino 50 grados. Entonces, este ángulo que yo les puse acá de 130, lo encerré porque todavía no lo conocemos. Hagan de cuenta que no está ahí. Y el ángulo allá de 30 grados arriba pegado al techo del edificio tampoco lo conocemos. Ese lo encerré en morado, pero les voy a enseñar de dónde me salieron esos dos valores. Entonces, estamos a 6 cuadras, miramos la Torre Colpatria arriba, después nos desplazamos 100 metros adelante, volvimos a mirar el techo de la Torre Colpatria, tuvimos que subir mucho más la mirada. Y entonces cuando ya estamos en el segundo punto, yo les digo, muchachos, teniendo que en la primera mirada fue a 20 grados y la segunda mirada fue a 50 grados, ¿cuánto mide el edificio? Esa es la pregunta. A partir del teorema del seno podríamos calcular la altura de un edificio. Esa sería como la parte práctica que podemos ver el edificio. Saber la altura del edificio. Entonces se hace de la siguiente manera. Nos paramos en el primer punto. En el primer punto miramos el techo del edificio y nos vamos a mover hacia adelante y ahí sale un triángulo. Un primer triángulo. Ese primer triángulo lo vamos a poner al lado izquierdo. Y el triángulo que quedó lo vamos a poner al lado derecho. Entonces, dividimos el triángulo, digamos, primario o general, lo tenemos que dividir en dos. Cuando lo vemos a 20 grados y cuando lo vemos a 50 grados. Entonces nos salieron dos triángulos distintos. Entonces nos podemos dar cuenta que en el primer triángulo, que es donde yo puse los colores A, C y B, rojo y morado y negrito, este triángulo, ninguno de los tres triángulos que tenemos ahí, ninguno de esos tres ángulos es de 90 grados, ninguno. Pero sí nos damos cuenta que el segundo triángulo que nos dio, uno de esos tres ángulos sí es de 90 grados. Cuando tenemos una línea recta vertical y una línea recta horizontal, ese ángulo es de 90 grados. O sea, cuando ustedes ven un triángulo donde esta línea vertical y esta línea horizontal dibujan un ángulo de 90 grados. Entonces usted dice, el segundo triángulo no es necesario hacerlo por teorema de coseno, porque ya nos dimos cuenta que ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando ustedes ven que un triángulo dibuja esta forma, ustedes inmediatamente ya dicen, ese triángulo es de 90 grados. Entonces usted dice, este triángulo es por el triángulo por una función trigonométrica. Entonces, este triángulo lo vamos a hacer por una función trigonométrica. Pero el otro triángulo, el primero que nos salió, ninguno es de 90 grados. Entonces usted dice, ninguno es de 90 grados. Eso quiere decir que lo tenemos que resolver por teorema del coseno. Entonces, bueno, pero el profe Edgar Andrés ya nos dio una cháchara, una cátedra de cómo es el teorema del coseno. Entonces vamos a utilizar el teorema del coseno.
Entonces, lo primero que tenemos que hallar son los dos ángulos que nos hacen falta. Entonces, ustedes se centran en el ángulo de 50 grados. O sea, cuando vimos por segunda vez el edificio, y ustedes dicen, bueno, me paré aquí en el ángulo de 50 grados. Entonces usted dice, bueno, si tenemos una línea recta, van a imaginarse el plano cartesiano. Entonces voy a dejar de compartir aquí mi pantalla y les voy a mostrar algo aquí en mi pared. Espere que ya voy a dejar de presentar aquí la pantalla. Listo, entonces, mi pared, yo tengo dibujado el plano cartesiano. Entonces, vamos a hacer de cuenta que a esta esquina miramos el edificio. Después nos corrimos 100 metros y volvimos a mirar el edificio arriba. Entonces, en el segundo punto, nos cuadramos y vamos a dibujar ahí el plano cartesiano. En el ejemplo es en el ángulo de 50 grados. Entonces nos paramos en el plano cartesiano, le dibujamos un plano cartesiano y vamos a poner un puntico ahí en el ángulo de 50 grados. Es decir, que aquí hay 50 grados. Entonces, si ustedes ven el plano cartesiano, cuando dibujamos la función del seno, esta línea aquí era 0 grados. ¿De acuerdo? Y empezamos a dibujar un círculo y aquí arriba nos daba, ¿cuánto nos daba? 90 grados. Seguíamos bajando y aquí nos daba 180. Seguíamos bajando y aquí nos daba 270. Y seguimos en el círculo y aquí llegamos otra vez a 360. Entonces, según esto, si nos paramos acá, y acá tenemos un ángulo de 50 grados, eso quiere decir que si estamos acá y nos desplazamos hasta acá, todo este medio círculo es de 180 grados. 180 grados. Entonces, si tenemos que aquí esto es de 50 grados y todo esto es de 180 grados, entonces le tenemos que restar los 50 grados a los 180. Entonces cogemos los 180 de la mitad del círculo y le vamos a restar 50. ¿Eso cuánto nos da? Entonces 180 menos 50, eso nos da 130. 130 grados. 130 grados. Eso quiere decir que el ángulo que acompaña al otro triángulo acá es de 130 grados. De ahí nos salió ese 130 grados que les voy a volver a mostrar en la imagen. Les voy a volver a compartir la pantalla. Porfa, me avisan si ya están viendo otra vez mi pantalla, por favor. No, señor. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces vean que yo les puse acá. Vamos a hacer el plano cartesiano acá. Entonces baja acá. Después trazamos en X. Entonces teníamos que de aquí a acá era 180. Entonces le restamos 50 a los 180. Entonces de ahí nos salió este 130 grados. Entonces acá les puse 180 menos 50 igual a 130. Ahí se los puse encerrado en rojo. Entonces ya teniendo este triángulo, del ángulo del triángulo izquierdo, ya tenemos que un ángulo es de 20 y del otro es 130. Entonces el teorema del seno nos decía que si sumábamos los tres ángulos nos tenía que dar 180. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 20
más 130 nos da 150. Aquí se los puse acá abajo. Pero entonces esos 150 se los tengo que restar a 180 porque los tres lados de los ángulos nos tiene que dar 180. Entonces cogemos 180 y le restamos los 150 que ya sabemos los otros dos y eso nos da 30 grados. Entonces de ahí fue que salió el ángulo de arriba. Entonces ya tenemos que el ángulo de aquí arriba es de 30, tenemos que el ángulo que acompaña a 50 grados es de 130 y tenemos que el ángulo que nos dieron es de 20 grados. Entonces listo, ya tenemos los tres ángulos y tenemos tres lados, pero de esos tres lados solo conocemos el valor de C, que fue cuando nos desplazamos de aquí a la segunda vez que vimos el edificio. Ese espacio fue de 100 metros. Yo les decía, listo, nos vamos a desplazar 100 metros adelante. Es decir, que conocemos el valor de este lado. O sea que C vale 100 metros. Entonces ya tenemos un lado que vale 100, tenemos un lado que vale B y un lado que vale A. Y tenemos los tres ángulos. Entonces, a partir de eso, ahora sí podemos utilizar el teorema del seno. Entonces, lo primero que tenemos que observar en el triángulo es que el lado B es el mismo B que se repite en el triángulo del lado derecho, porque de ahí es donde vimos la segunda vez el edificio. Entonces, esta proyección de donde vemos el ángulo de 50 grados, esa proyección otra vez arriba del edificio, de la vista, esa proyección cuando miramos, se repite tanto en este triángulo, que sería el lado izquierdo, y también se repite en el lado del triángulo derecho. Entonces, como ese lado se repite en ambos triángulos, tenemos que utilizar, en el teorema del seno tenemos que utilizar donde aparece C y donde aparece B, que son los dos lados que necesitamos. Entonces, según eso, necesitamos C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. Entonces ya tenemos el teorema del seno, ya tenemos el triángulo, tenemos los valores. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, ¿cuánto valía C mayúscula? 100. Entonces por eso yo puse ahí el 100. Dividido seno de C. Pero ¿cuánto nos valía el ángulo C minúscula? C minúscula valía 30 grados, vea. Allá lo encerré con color moradito. Entonces ese ángulo lo cojo y lo paso acá al paréntesis de C minúscula. Entonces nos salió que 100 es sobre seno de 30 grados. Es igual a B. ¿Conocemos el valor de B? No. Entonces lo dejamos como B mayúscula, pero utilizamos B y no A, porque B es el que se repite en los dos triángulos. Entonces por eso utilizamos B. Entonces tenemos que B mayúscula sobre seno de B minúscula. Pero B minúscula, ¿cuánto vale? 20 grados. 20 grados. Entonces cogemos esos 20 grados de B minúscula y lo pasamos aquí al paréntesis de B minúscula y nos quedaría B mayúscula sobre seno de 20 grados. Entonces, ya teniendo como los valores ahí dentro de la fórmula del teorema del seno, lo único que vamos a hacer es coger la calculadora. Voy a entrar a mi calculadora. Si tienen una calculadora ahí a la mano, me colaboran, por favor. Y vamos a tener, entonces, 100 sobre seno de 30. Entonces vamos a sacarle el seno de 30. ¿Cuánto es seno de 30, muchachos? ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? ¿Ninguno? ¿Les ayudo? Sí, ya. ¿Cuánto les dio? Bueno, seno de 30 grados nos da 0.5. Entonces ahí los puse ahí abajo, vean. 100 sobre 0.5. Entonces ese 0.5 salió de coger la calculadora y poner
seno de 30. De ahí sale ese 0.5. Igual a B mayúscula, que no conocemos, entonces lo dejamos igual, sobre seno de 20 grados. Entonces cogemos la calculadora y le sacamos seno de 20. Entonces el valor que nos arroja la calculadora es de 0.34. Entonces de ahí salió ese 0.34 que ustedes ven ahí. Entonces ya teniendo eso, tenemos que despejar B. 0.34 está dividiendo a B. Entonces, como vemos que está dividiendo, acá, miren, aquí está dividiendo a B, 0.34 está dividiendo, cojo este 0.34 y lo subo acá al lado del 100 a multiplicar, es decir, lo paso a multiplicar al otro lado del igual. Entonces nos queda 100 por 0.34. De ahí salió eso, porque cogí el 0.34 y lo pasé al otro lado a multiplicar. Sobre 0.5, porque pues ese lo dejé normal. Igual a B, ya despejamos B. Ahora cogemos la calculadora y resolvemos esto. Entonces primero hacemos lo de la parte de arriba. 100 por 0.34. Eso nos da, 100 por 0.34 nos da 34. 34. Y esa respuesta la dividimos en 0.05. Entonces, 34 dividido 0.5. Eso nos da 68. Entonces, esos 68 metros es el espacio que hay desde donde miramos arriba al edificio. Es esta diagonal. Todavía no hemos calculado la altura. Calculamos fue el espacio que hay desde donde estamos parados y la diagonal hasta arriba del edificio. Esta línea que está acá, la que divide los dos triángulos, es de 68 metros. Entonces, ya teniendo que eso vale 68 metros, ya podemos resolver el segundo triángulo. Entonces, ya tenemos el valor de B, que es el que está acá, o sea, la hipotenusa de este triángulo. Yo les decía, la diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Entonces ya sabemos que B es la hipotenusa y que B vale 68 metros. Ve, acá se las puse acá al lado. Entonces yo dividí la hoja también con un color rojo, la dividí en dos. Al lado izquierda hice todo el proceso del teorema del seno con el primer ángulo. Y al lado derecho voy a hacer todo el proceso del segundo triángulo. Pero como sabemos que este lado de acá, esta esquinita de acá, es de 90 grados. Ahorita les comparto otra vez y les muestro en el plano cartesiano en mi pared por qué es 90 grados y cómo identificamos ese triángulo. Ya sabemos que este triángulo lo tenemos que resolver por razón trigonométrica. Entonces, al lado derecho vamos a hacer todo el proceso de la razón trigonométrica. Entonces, les recuerdo que para seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, teniendo esto, entonces lo que vamos a hacer es hallar la altura, o sea, X. Entonces tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de, ¿qué ángulo ponemos acá? El ángulo 50 grados, que es el ángulo que nos aparece en el segundo triángulo que dividimos. Entonces, cogemos estos 50 grados y lo pasamos aquí al lado del seno. Entonces, tenemos seno de 50 grados es igual a cateto opuesto. Entonces, nos devolvemos acá al triángulo y decimos, si estamos cogiendo el ángulo de 50 grados, el cateto opuesto es el que está al frente. Ya ese lo nombré X. Entonces, cojo esa X, que es el cateto opuesto, y lo bajo acá al cateto opuesto. Y le pongo X. Sobre la hipotenusa, pero ya les había dicho que la hipotenusa es B, que es la diagonal. Entonces cojo B y la paso acá abajo de la fórmula. 1. Entonces nos quedó seno de 50 grados es igual a X sobre B. ¡Listo! Pero entonces ya tenemos el valor de B. Entonces cogemos B, porque lo que vamos a hallar es la altura, que es la que no conocemos. B está dividiendo a la X. B está dividiendo. Entonces cojo B y la paso al otro lado a multiplicar. Entonces acá, de esto salió acá. Entonces B por seno de 50
¿qué es lo que tenemos acá? B, esto estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar, entonces B de seno 50 es igual a X. Ya despejamos X. Entonces lo que tenemos que hacer es primero sacamos seno de 50 grados. Entonces cogemos la calculadora, vamos al botoncito que dice seno y después le ponemos al lado 50 y eso nos rota, eso nos dice que es 0.76. De aquí salió ese 0.76, de coger la calculadora y oprimir el botoncito que dice seno y al lado digitamos 50. Entonces seno de 50 es 0.76. De aquí nos salió esto. Y después reemplazamos B, pero B ya lo teníamos. ¿A cuánto equivale B? 68 metros. Entonces cogemos los 68 metros y los bajamos aquí donde dice B. ¡Chun! Acá lo puse, 68. Entonces tenemos que 68 por 0.76, entonces cogemos la calculadora y multiplicamos 0.76 por 68. Eso nos da 52.9. Entonces, este resultado que puse en morado es la misma flecha morada acá, vean. Eso quiere decir que 52.9 sería la altura del edificio. Y de esa manera es que utilizamos el teorema del seno para hallar la altura de un edificio. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. El ejercicio que puse de trabajo en clase, creo que tarea de trígono dejé, solo dejé trabajo en clase. Y es un ejercicio igualito a este. Igualito. Tienen que hallar la altura. Pero yo le cambié los valores. Aquí creo que le puse 15 y aquí le puse, no me acuerdo, como 60. Ya no me acuerdo. Entonces, ¿se utiliza la misma El resto, fórmula, profe? sí, es igualito. Fíjense, para realizar la tarea, tienen que seguir este mismo proceso. Es igualito, Ok. totalmente igual, la misma fórmula, ¿sí, señora? Les voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que me vean a mí. No se vayan a asustar, por favor. Listo, entonces les voy a explicar antes de terminar la clase de hoy. ¿Se acuerda que yo les decía? Yo les decía acá que cómo identificamos que un triángulo tuviera un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a mirar esta línea acá, que sería la altura del edificio, y vamos a ver aquí el recorrido horizontal. Entonces, vamos a hacer una línea acá, vean. Entonces, acá tenemos un triángulo. ¿Cómo sabemos que esta esquinita que está acá es de 90 grados? Espere, acerco mi computador para que lo vean mejor. ¿Cómo sabemos que este triángulo lo resolvemos por razón trigonométrica y no por teorema del seno? Entonces, si el triángulo es de distintos lados, es decir, acá vean, tenemos acá. Así. Entonces, este triángulo que estoy haciendo acá tiene lados distintos, ángulos distintos. Entonces, este triángulo se haría por teorema del seno. Pero si vemos un triángulo donde la línea aquí horizontal y esta línea vertical, este ángulo es de 90 grados, lo hacemos por razón trigonométrica. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que vamos a dibujar otra vez el círculo acá. Entonces vamos a imaginar el círculo acá. Entonces el círculo, dibujamos el círculo. Entonces tenemos, esta línea sería 0 grados. Entonces, 0 grados. Entonces, 10 grados. 15 grados. 40 grados. 45, que sería la raya de la mitad. 45. 60. 70. 80 y 90. Entonces, como esta línea es de 90 grados, este triángulo, esta esquinita aquí sería de 90 grados. Entonces, como ya sabemos que esto es de 90 grados, este triángulo se hace por razón trigonométrica. Si el triángulo no tiene 90 grados,
se hace por teorema del seno. Esa es la clave para saber si se hace por teorema del seno o por razón trigonométrica. ¿Listo, muchachos? Bueno, noticias de última hora. Ya pude hablar, estaba chateando con el profe Steven, con el coordinador. Me dijo que ya podía corregir la nota de Angie. Le mandé la foto a él y le dije que alguien había subido la nota por mí. Me dijo que no me preocupara, que me fuera otra vez al sistema y que yo le pusiera la nota que se había sacado. Que ya la tengo por acá anotada. ¿Listo? Entonces, para que no se vaya a preocupar, Angie, que ya ahorita termino acá y me voy al sistema y le corrijo de una vez su nota. Y le dije que, él me dijo que, digamos, estas personas que yo tengo aquí con puntico rojo, esas son las que no aparecen todavía en el sistema, pero que ya están corrigiendo eso. Yo subo la nota. Entonces, aquí, a los que yo me equivoqué, con Barisa Paredes ya le arreglé que es 90 y lo mismo a Oscar, que también es 90. Entonces, ahorita ya les corrijo esa nota a ellos también en el sistema, para que ustedes tengan claro ahí cómo fue que les fue, ¿vale? Entonces, para que no se preocupe Angie, que yo ahorita le arreglo la nota. Si el sistema le vuelve a salir el 70 cuando le entreguen el boletín, lo que vamos a hacer es redactar una carta diciendo que el sistema le está botando siempre la misma nota. Pero yo paso la carta para que directamente allá en sistemas te corrijan la nota. Pero me parece extraño porque yo nunca te he subido la nota. Entonces alguien subió la nota por mí. Y ya pasé la queja ya a coordinación, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos a almorzar? Hacer almuerzo. Los Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta. Este video usted lo sube al Classroom, ¿cierto? Sí, señora. Yo siempre subo los videos. Yo Sí, lo grabo, profe, lo descargo y lo subo. Sí, lo que pasa es que eso queda como tarea asignada. ¿Hay que hacer algo de eso o es solo la explicación? No, eso queda, en la tarea asignada les puse un ejercicio igual, que lo tienen que desarrollar. ¿Listo? Sí. O sea, de este video no hay que hacer nada. En tarea asignada les va a aparecer este ejercicio. Espera a ver si lo encuentro aquí a la mano, que yo lo tengo en una hojita acá. A ver en dónde lo dejé. No, es que tengo un montón de... Vea, esta es la tarea. Les va a aparecer algo así, vea. ¿Sí ve? Es igualito. Sí, señor. Está parado, miran arriba, corren un poquito, miran arriba y les voy a hacer que hallen la altura. Y les dibujé hasta los dos triángulos que salen, vea. Y también se los nombré. Gracias. Y les dije cuánto vale este. ¿Listo? Ya después lo tienen que desarrollar como el que hicimos en clase. Casi lo termina. Ya lo desarrollan como el que hicimos en clase. Es igualito. Lo hacen paso a paso igual. En Trigo no dejé tarea, solo trabajo en clase. Es una tarea asignada de trabajo en clase. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, eso es todo. Ok, profe, gracias. Mujeres de Dios. ¿Oscar se fue? Uy, Oscar se fue. Se aburrió de mi cháchara. Le dio hambre. O bueno, no, de pronto tenemos que hacer. Mujeres, muchas bendiciones, que pasen buena tarde, se cuidan. Igualmente, profe, chao, Dios lo bendiga. Pilas por ahí. Disfruten el almuerzo. Que no lo hemos hecho. Gracias, profe. Bueno. No, profe, eso está muy...